He pasado casi 20 años en la carretera como camionero recorriendo interminables autopistas, solitarias carreteras secundarias y el corazón de cada ciudad a lo largo del camino. La mayoría de las noches es pacífica, solo yo y el zumbido del motor con algunos compañeros camioneros charlando por la CB, compartiendo noticias o alguna que otra historia de fantasmas. He oído muchas historias a lo largo de los años, pero no fue hasta una fatídica noche en la autopista 54 que experimenté algo que cambiaría mi vida para siempre. Empezó como cualquier otra carrera, que yo transportaba un cargamento de aparatos electrónicos de California a Denver, y había hecho un tiempo decente. El aire otoñal llenaba la cabina mientras atravesaba las montañas de Sierra Nevada. En las hojas eran vibrantes tonos de naranja y rojo, pero la belleza de todo ello se sentía distante, como si estuviera viviendo en una postal en lugar de la realidad. Después de un largo día en la carretera estaba cansado, pero decidido a llegar a mi destino al amanecer, mientras el sol se ocultaba bajo el horizonte. El cielo se oscureció rápidamente, y se instalaron los primeros fríos de la noche. Pasé por delante de algunas áreas de descanso, pero algo en mis entrañas me dijo que siguiera adelante, que ya tenía suficiente bebidas energéticas y café para alimentar a un pequeño ejército. Así que me sentí capaz de aguantar unas cuantas horas más después de todas las montañas. Eran notorios por la niebla y las condiciones de conducción difíciles, y quería conseguir a través de ellos. Antes de que el tiempo cambió, justo antes de la medianoche, me golpeó un tramo de carretera donde los árboles empezaron a cerrarse a ambos lados, creando un túnel de sombras, que es cuando me di cuenta de la niebla rodando en que llegó en espeso pantano. Siguiendo la carretera, encendí los faros y entrecerré los ojos a través de la bruma. El mundo exterior se volvió borroso, y mi ritmo cardíaco se aceleró al concentrarme en el carretera. Sentí como si la niebla tuviera mente propia, envolviendo mi camión como una. Entonces, mi radio CB crepitó a la vida, rompiendo el silencio. «Breaker, breaker. ¿Alguien por ahí?». Una voz gritó crepitante con estática. «Largo Hull 24. Aquí, ¿cuál es tu 20?». Respondí aliviado de escuchar otra voz humana, en Highway 54, justo después de la vieja gasolinera. Que en la niebla, la voz era tensa, casi frenético. «Sí, estoy llegando a ella», me respondió, echando un vistazo a mi GPS. «Parece que se está poniendo bastante espeso. Mantente alerta». «Hombre, acabo de ver algo en el niebla», dijo su voz apenas por encima de un susurro. No sé lo que era, pero me estaba mirando. Me encogí de hombros. «Probablemente solo un ciervo, o algo que usted ya sabes cómo es por aquí». No, esto era diferente. «Te juro que tenía ojos. Estoy en la próxima salida. Tú también deberías hacerlo». Me invadió una sensación de inquietud. Había visto muchas cosas extrañas en la carretera, pero este tipo parecía realmente asustado. «Ed, ¿todo bien? Hombre, ten cuidado por ahí». Seguí por la carretera. La niebla se espesaba a cada kilómetro, y los árboles se convertían en formas indistintas, que se asomaban espectros en la oscuridad, y sentí una creciente sensación de aislamiento. El mundo exterior se desvaneció en un abismo de remolinos grises. De repente, mis faros iluminaron algo delante. Un parpadeo de movimiento en la niebla. Me dio un vuelco el corazón, mientras entrecerraba los ojos para ver qué era. Fue entonces cuando vi una figura de pie en medio de la carretera. Me golpeó en el cuando frené. Mis neumáticos chirriaron, y me detuve a escasos centímetros de la figura. Me acerqué más al parabrisas, con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. Mujer vestida con un andrajoso vestido blanco que ondeaba con la brisa. Su pelo colgaban largas y enmarañadas, enmarcando un rostro que parecía casi etéreo, pero sus ojos estaban huecos, sin los hoyos negros de Life, que parecían absorber la luz. Que yo no sabía qué hacer. Debía ayudarla. Estaba en problemas, pero algo dentro de ella me gritaba que mantuviera la distancia. No podía quitarme la sensación de que ella no era real, que era una especie de espejismo conjurado por la niebla. «¿Estás bien?», grité, mi voz temblorosa. Ella no. En vez de eso, comenzó a caminar hacia mí, sus movimientos lentos y deliberados. Sentí un impulso irrefrenable de alejarme para escapar de este extraño encuentro, pero mi cuerpo sintió frozen. Entonces, ella levantó la mano apuntando directamente a mí. Me golpeó la gas,
y me despegué con el corazón acelerado, mientras intentaba sacudirme el encuentro que miré por el retrovisor, esperando verla allí de pie, pero había desaparecido tragada por la niebla que seguía conduciendo la voz en el CB que resonaba en mi mente. Algo me miraba. Yo necesitaba despejarme, así que encendí la radio intentando ahogar mis pensamientos con música, pero la radio estaba estática, muerta, llenando el aire mientras pulsaba los botones con frustración. Entonces el voz volvió a través de la CB, sonando más urgente que en poco tiempo. Cool 24 son. ¿Tú ahí? Yo creo que viene por mí. Agarré el micrófono. Sigo aquí. Lo que es. ¿Estás bien? Sal de la autopista, gritó. No es seguro. Lo veo. Tiene la transmisión cortada de repente, dejándome solo en mi cabina. Un inquietante silencio me apremiaba. Agarré con fuerza el volante. Mis nudillos blancos, lo que sea que estaba ahí fuera, se sentía más cerca. Ahora conduje en los ojos escaneando el carretera. Los árboles se difuminaban a mi paso en la niebla. El miedo era palpable, envolviéndome a mi alrededor como la espesa niebla. Solo quería pasar este tramo y encontrar un lugar seguro para parar. Pero cuanto más conducía, más sentía que perdía mi mente. Las sombras parecían bailar justo más allá de mis faros, y el aire se sentía eléctrico, cargado con una presencia invisible. Entonces, de la esquina de mi ojo, volví a vislumbrar a la mujer que estaba de nuevo de pie al lado de la carretera, su larga cabellera cayendo en cascada sobre sus hombros, como un velo. Parpadeé, y ella se había ido. Solo un producto de mi imaginación, o algo más. Siniestro. Presioné sobre la adrenalina que corría por mis venas. Cuanto más frenético me sentía. Quería creer que era solo la fatiga jugando, pero el recuerdo de sus ojos huecos me atormentaba, y entonces vi un parpadeo de luz por delante. El débil resplandor de una señal de área de descanso. Alivio me bañó, e hice la vuelta que tiraba en la porción. El área de descanso era desierta, las luces parpadeando ominosamente. Aparqué mi equipo y salí fuera, tomándome un momento para... El aire era fresco, y el silencio casi ensordecedor. Cigarrillo. Hoping it would calm my nerves, but instead, I felt more on edge. No podía deshacerme de la sensación de que no estaba solo mientras estaba allí. Los pelos de la nuca me dio un cosquilleo, y me giré para ver los árboles que bordeaban el solar. Entonces volví a ver a la mujer de pie, entre las sombras, observándome. Sus ojos brillaban como la obsidiana, y yo sentí un escalofrío que me recorrió la espalda y grité, con una voz que resonaba en la sala. «Quietud, ¿qué quieres?». Ella no respondió. En cambio, dio un paso al frente, el niebla arremolinándose a su alrededor como un velo. Retrocedí dando tumbos, con el corazón latiéndome, mientras busqué a tientas mi teléfono, pero la pantalla estaba muerta. No hay señal, nada más que un vacío negro. El pánico se apoderó de mí mientras me volvía hacia mi camioneta, desesperado por escapar. Pero antes de que podía moverme, ella levantó la mano, apuntándome de nuevo. Me quedé helado. El miedo me paralizaba. No podía. La forma en que parecía moverse y cambiar en la tenue luz. Cuanto más la miraba, más me preocupaba. Sentí que me atraía, como si estuviera en trance. De repente el sonido de mi CB crepitó de nuevo, rompiendo el hechizo. Long Hall 24. Entra. Necesitas salir de allí. Parpadeé, la voz sacudiéndome de vuelta a la realidad. Estoy aquí. Estoy en el área de descanso. ¿Qué está pasando? Hay algo mal con esa mujer. La voz gritó. No es lo que parece. Necesitas volver en tu camioneta, y vete ahora. Antes de que pudiera responder, la mujer se abalanzó hacia adelante, sus movimientos fluidos y antinaturales. Me di la vuelta y corrí hacia mi equipo. Mi corazón se aceleró. Podía oír pasos detrás de mí, rápidos y silenciosos, y salté al taxi, cerrando la puerta de golpe. Apagado. Tanteé con la ignición. Pánico aumentando mientras trataba de arrancar el motor. Vamos, murmuré mirando por el espejo. Ella estaba parada justo afuera. Su expresión ilegible, una silueta fantasmal contra la niebla. Finalmente me conseguí encender el motor, y el ruido del gasóleo llenó el aire. Pisé el acelerador y sentí que la camioneta se tambaleaba hacia adelante mientras salía del estacionamiento. Mientras aceleraba por la autopista, podía verla en el espejo retrovisor, quieto, viéndome desaparecer en la noche. El miedo se calmó ligeramente, sustituido por una creciente sensación de urgencia. No podía parar.
Ahora necesitaba alejarme de esa área de descanso de ella. Empujé el camión con más fuerza sintiendo la subida del velocímetro. A medida que me adentraba en la niebla, el mundo exterior se convertía en la oscuridad, engullendo todo a mi alrededor. Pero la sensación de terror nunca se aferró a mí como un sudario susurrando en el fondo de mi mente. Después de lo que me parecieron horas, finalmente divisé otra área de descanso delante una de verdad, con algunas luces parpadeantes, y las siluetas de otros camiones. Me detuve en desesperado por algún tipo de conexión humana. Tal vez hablar con alguien me ayudaría a sacudirme la sensación de paranoia que se había apoderado de mí mientras aparcaba. Me salí y respiré hondo con la esperanza de que el aire fresco me despejara la cabeza. El lote estaba casi vacío, solo un par de otros camiones y unos pocos conductores. Milling alrededor, me acerqué a un grupo de camioneros de pie junto al edificio, sus caras dibujadas y cansado. «Hey chicos, ¿visto algo extraño por aquí?», pregunté con la voz tensa. Intercambiaron miradas, y uno de ellos, un tipo mayor con una barba desaliñada, asintió lentamente. «No eres el primero en mencionar esa niebla. Tiene una manera de meterse con tu mente». Frunzo el ceño. «¿Qué quieres decir?». «Hay una leyenda sobre este tramo de carretera», dijo inclinándose más cerca de la gente. «Tiene visto cosas por ahí. La mujer de blanco. Dicen que atrae a los conductores en la niebla. Y una vez que estás dentro, no puedes escapar». Mi corazón se hundió. No quería creerlo. Pero el miedo que sentí era demasiado real. «¿Qué les pasa?», pregunté a mi voz, apenas por encima de un susurro. «Algunos dicen que desaparecen, otros que vuelven. Pero nunca son los mismos. Solo cáscaras huecas de lo que solían ser». Miró hacia la carretera, su expresión seria. «Tienes suerte de haber conseguido». Me alejé del grupo. Mi mente se aceleró. Me sentí enfermo. El peso de sus palabras pesan en mi pecho. Solo quería irme. Necesitaba volver a subir la carretera mientras subía de nuevo a mi camioneta. No podía quitarme la sensación de que algo me estaba observando. Arranqué el motor y volví a la autopista, decidida a poner la mayor distancia posible entre aquella maldita niebla y yo. Pero en el fondo sabía la verdad. No estaba libre de que lo que hubiera ahí fuera siguiera al acecho esperando el momento adecuado. Momento de golpear. Los kilómetros pasaban y la noche avanzaba. Yo mantenía los ojos pegados a la carretera, intentando distraerme de los pensamientos que se agolpaban en mi mente. Pero las sombras parecían bailar en los rincones de mi visión, y la niebla volvía a envolverme como una familiar. Embracé justo cuando pensaba que podía abrir y respirar de nuevo. Vislumbré algo en el espejo retrovisor. Otro camión detrás mío, sus faros perforando la oscuridad. Mi corazón se aceleró mientras me volvía para mirar, pero la niebla me tapaba la vista. Me se inclinó más cerca tratando de distinguir la silueta. Entonces sucedió. Una figura apareció de pie, en medio de la carretera, como antes de que me golpeó en el frenos. Aumento del pánico mientras luchaba por recuperar el control. Pero no era solo la mujer, había más figuras. Sombras moviéndose en la niebla, sus formas indistintas. Y Menengai podía verlos ahora lanzándose a través de la niebla, rodeando mi camión como depredadores acercándose a su presa. «Salgan, salgan», grité con la voz resonando en la cabina mientras luchaba por arrancar de nuevo el motor. Las sombras se acercaron. Sus susurros se elevaron en una cacofonía que llenó el aire. «Ayúdanos. Únete a nosotros. No te vayas». Estaba atrapado, rodeado de sus voces. Mi corazón me martillaba el pecho mientras luchaba por escapar. Me temblaban las manos mientras tanteaba las llaves. El motor chisporroteaba y murió dejándome en la oscuridad. Mi respiración se aceleró mientras las sombras se acercaban a mi alrededor. Y justo cuando creía que había pasado los faros del camión de detrás, me parpadeó. Iluminando las figuras por un breve instante, vi sus rostros. Ojos huecos, rasgos demacrados, bocas estiradas en sonrisas espeluznantes, que no eran solo sombras, eran almas perdidas atrapadas entre mundos. «Ayúdanos». Uno de ellos suplicó extendiendo una mano esquelética. No pude soportarlo. Más me abalancé sobre la puerta abriéndola de golpe y tropezando en la niebla. Corrí con el corazón acelerado, desesperado por escapar de su grasp,
como las voces rose around me. Cada vez más fuerte tirando de mí hacia atrás, sentí sus manos frías rozando mi piel, instándome a no te vayas. Gritaron quédate con nosotros. Pero no pude, me obligué a seguir corriendo a través de la oscuridad, hasta que vi un rayo de luz por delante de ella. Era el área de descanso, la misma que acababa de dejar. Corrí hacia ella rezando, que si podía llegar a la seguridad de las luces podría escapar de esta pesadilla que irrumpieron en el aparcamiento jadeando y sin aliento. Los camioneros levantaron la vista sorprendido por mi súbita aparición. Me tambaleé hacia ellos con las manos temblorosas. Suban a sus camionetas. Grito, tenemos que irnos. Me miraron confusión, grabada en sus caras. ¿Lo que pasó? Uno preguntó dando un paso adelante. Hay algo fuera. No podemos quedarnos aquí. Estaba frenética. Mis palabras salían a trompicones. Pero antes de que pudieran responder, oí de nuevo los susurros procedentes de los árboles. A el borde del lote, las sombras emergieron rompiendo la niebla como depredadores cazando a su presa. Los camioneros miraron horrorizados y sentí un escalofrío. A través de mi entra, ahora grito dándome la vuelta para correr de vuelta a mi camioneta. Yo tientas con la puerta, mis manos temblorosas como salté en la cabina. Pude ver el figuras ahora, sus rostros retorcidos en expresiones espantosas, sus ojos huecos. Los otros camioneros finalmente entraron en acción corriendo hacia sus camiones. Camiones mientras las sombras se acercaban justo cuando arrancaba el motor, los faros parpadeó iluminando el caos. Las figuras retrocedieron ante la luz, pero no antes de ver sus caras. Una última vez, Twisted embrujado suplicando, no nos dejes, se lamentaban, sus voces resonaban en mi mente, pero yo tenía que irme. Metí la marcha y salí a toda velocidad del aparcamiento. Desvaneciéndose detrás de mí, mientras recorría la autopista, no miré atrás. Mi corazón se aceleró, mientras me concentraba en el camino por delante. La niebla se disipaba lentamente. Conduje durante horas. El sol finalmente se levantaba en la distancia. El cielo se volvió de un hermoso tono naranja. Pero su belleza se sintió empañada como un recordatorio de los horrores de los que acababa de escapar. Estaba agotada mi mente, y mientras entraba en una cafetería para comer lo que tanto necesitaba, no podía quitarme de encima la sensación de que me estaba muriendo. Me senté en el mostrador a tomar una taza de café. Mientras la camarera me miraba preocupada, pude ver a los otros camioneros susurrando entre ellos con sus ojos fijos en mi dirección. Me sentí como un extraño, como si todavía estuviera atrapado en la niebla rodeado de sombras. Entonces el CB crepitó a la vida otra vez. Long Hull 24. Ahí agarro el micro. Mi corazón se acelera. Estoy aquí. ¿Lograste salir? Nos enteramos de lo que pasó allí. Asentí con la garganta. Apretado sí, pero no sin un precio, que hay algo por ahí. Algo que quiere llevarte, no puedes dejarlo. La voz al otro lado se calló un momento. Vamos, a corre la voz. Mantente a salvo mientras el sol se eleva en el cielo. Me di cuenta de que las sombras no desaparecerían. Estaban ahí fuera, acechando en la niebla a la espera de su próxima víctima. Yo era solo uno de los muchos que había escapado, pero yo sabía la verdad. Nunca sería verdaderamente libre. Jeff terminó mi café, mis manos todavía temblando, y salió al exterior. El aire se sentía diferente, ahora pesado con una sensación de foreboding. Subí de nuevo a mi aparejo sabiendo que siempre estaría mirando por encima del hombro, preguntándome siempre cuándo volvería la niebla. La carretera se extendía ante mí, y respiré hondo robándome para lo que me esperaba. El mundo era vasto, lleno de carreteras interminables y peligros ocultos. Pero yo era un camionero de largo recorrido. Sabía cómo, así que seguí conduciendo sin apartar los ojos de la carretera, con el corazón encogido por el dolor. Peso de las sombras que siempre me seguirían, porque al final el camino nunca termina de verdad. Solo te adentra más en la oscuridad. Mi nombre es Jake Miller, y he sido un camionero de largo recorrido durante más de 15 años. He visto mi parte justa de sitios extraños, y conocí a una variedad de personajes interesantes a lo largo de las carreteras de América. Pero nada podía prepararme para lo que ocurrió una fatídica noche en medio de la nada en el corazón de Texas. Era una fría tarde de octubre, y llevaba un cargamento de aparatos electrónicos de Los Ángeles a Dallas.
La autopista estaba solitaria, iluminada solo por los faros de mi camión y el ocasional revoloteo de estrellas cabeza. Después de un largo día en la carretera, sentí que el cansancio se instalaba en el zumbido del motor y el rítmico golpeteo de los neumáticos sobre el asfalto tenían un efecto adormecedor que hacía difícil mantener la vista abierto. Así que cuando vi un área de descanso a pocos kilómetros, decidí parar y tomar un descanso rápido. Como me rodó en el área de descanso, me sorprendió encontrar que casi desierta, solo otro camión estaba aparcado bajo el parpadeo fluorescente. Luce su cabina oscura y aparentemente abandonada. Aparqué mi aparejo y caminé estirando las piernas mientras observaba los alrededores. El aire era fresco y llevaba con ella un indicio de lluvia inminente, y la tranquilidad era casi opresiva. Hice mi al baño con la esperanza de que un chorro de agua fría en la cara me ayudara a despertarme. Mientras caminaba de vuelta a mi camioneta, me di cuenta de una figura de pie junto a la otra. Era una mujer vestida con un abrigo largo y andrajoso, con el pelo suelto, con ondas desordenadas que oscurecían su rostro. Me detuve sin saber si debía acercarme a ella. El inquietante silencio que nos rodeaba se sentía pesado, y la tenue iluminación aumentaba la sensación de intranquilidad. «Discúlpeme», le llamé tratando de sonar amigable. «¿Estás bien?». Ella se volteó lentamente para mirarme, y sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. Sus ojos estaban muy abiertos y vacante, casi como si estuviera en trance. «Estoy perdida», dijo suavemente su voz, apenas por encima de un susurro. «¿Puedes ayudarme?». Di un paso más cerca, pero algo en ella. El comportamiento me hizo dudar. «¿A dónde intentas ir?», pregunté guardando las distancias. «No lo sé», contestó con la mirada perdida en la oscuridad que no recuerdo. Miré a mi alrededor, pero no había señales de nadie más. Tal vez debería esperar aquí. «¿Y puede pedir ayuda?», me ofrecí tratando de sonar tranquilizador. «No», ella exclamó de repente, sus ojos brillando con intensidad. «No entiendes. Necesito volver, él viene para mí». Los pelos de la nuca se me pusieron de punta. «¿Quién viene?», le pregunté a mi corazón acelerado, pero ella se limitó a negar con la cabeza, cambiando su expresión a una de miedo profundo. No sabía qué hacer, quería ayudar, pero algo no encajaba la forma en que hablaba. El miedo en sus ojos se sentía como una escena sacada de una película de terror. «No puedo quedarme aquí», ella dijo, su voz temblando. «Por favor, tienes que dejarme ir». Antes de que pudiera responder, ella se dio la vuelta y huyó en la oscuridad, desapareciendo entre los árboles que rodeaban. Del área de descanso. Me paré allí aturdido, mi mente corriendo con preguntas. Debería haberla seguido. Debería haber llamado a la policía, pero un instinto más profundo me instó a alejarme. Lo último que quería era involucrarme en cualquier extraña situación en la que estuviera enredada. Sacudiéndose la intranquilidad, subí de nuevo a mi camioneta y decidí dar por terminada la noche. Necesitaba descansar si quería llegar a Dallas a tiempo. Recliné el asiento y cerré los ojos, esperando que el sueño viniera rápidamente. Justo cuando me estaba quedando dormido, la radio CB crepitó a la vida. Me disparó en posición vertical. Corazón acelerado. Interruptor. 1 en... Nadie por ahí. La voz era groove y lleno de estática. Largo Hull 37. ¿Cuál es tu 20? Respondí frotando mis ojos, pasando por la antigua área de descanso de la autopista. 287. ¿Alguien más alrededor de la voz?, preguntó sonando tensa. Sí, acabo de parar. Es bastante tranquilo. Aunque solo yo y otro camión. Hubo una pausa en el otro extremo. Se ve una mujer por ahí. Abrigo largo, pelo desordenado. Mi estómago cayó. Sí, la vi. Ella parecía perdido. Salir de allí. La voz advirtió con urgencia. He oído historias sobre ese lugar. Dicen que no es solo una viajera perdida. Algo malo. ¿Le paso qué hacer? ¿Quieres decir que? Pregunté, sintiendo un sudor frío brotar en mi frente. La gente dice que atrae a los conductores en el bosque. Nunca regresan, solo desaparecen, dijo. Me voy ahora. Tú también deberías. Mi corazón se aceleró al escuchar las palabras del hombre. No había pensado mucho en las historias de lo sobrenatural que a los camioneros les encanta compartir.
Pero ahora, a la tenue luz en el área de descanso, sentí que me invadía una oleada de miedo, y decidí que era hora de marcharme. Encendí el motor, y salí del aparcamiento con los neumáticos crujiendo sobre la grava mientras me alejaba. Espejo retrovisor, y vi a la mujer de pie en el borde de los árboles. Mirándome dejar, mi pulso se aceleró, y me obligué a concentrarme en el camino por delante. La autopista se extendía ante mí, pero la sensación de inquietud no me abandonaba. Encendí la radio buscando algo que me distrajera del encuentro mientras conducía. Repetía el acontecimiento en mi cabeza, preguntándome si debería haber hecho más para ayudarla, pero la voz en la CB resonaba en mi mente, instándome a mantener las distancias. Pasaban las horas, y me encontraba en un oscuro y solitario tramo de carretera. La lluvia comenzó a caer creando una espesa niebla que envolvía todo a mi alrededor. Reduje mi velocidad agarrando el volante. A medida que la visibilidad disminuía, los faros apenas atravesaban la niebla, y el mundo exterior se desvanecía en una nube. Gris borroso. De repente la radio crepitó de nuevo. Largo Hull 37 entrar. Era la misma voz de antes, frenética. ¿Ahora sigues ahí fuera? Sí, estoy aquí. Yo respondí, tratando de estabilizar mi voz. Bueno, escucha a esa mujer. Ella no es lo que ella parece, que nunca se perdió. Dicen que busca a alguien para llevar con ella. He advertido. Me estremecí mirando a mi alrededor nervioso. La vi, parecía asustada. Pero no confíes en ella. Él, interrumpió ella, te atraerá, y no vendrás atrás. He estado escuchando susurros sobre ella durante años. ¿Susurros?, pregunté confundido. Los que desaparecen. No solo desaparecen, se los llevan. Ella los atrae en la niebla, y se unen a ella en lo que sea el infierno en el que está, dijo que su voz temblando. Sentí que se me formaba un nudo en el estómago. ¿Qué quieres decir con qué paso a ellos? No conozco todos los detalles, pero la gente dice que una vez fue autoestopista. La recogieron pensando que era solo una niña necesitada, pero una vez que se acercaron lo suficiente, se convirtió en otra cosa. Dicen que tiene una oscuridad dentro de ella, un espíritu que busca venganza, dijo. El corazón se aceleró. ¿Pero qué hago? Aléjate de la niebla. Hagas lo que hagas. Mantente conducir, hasta que encuentres un lugar seguro, me aconsejó. Asentí. Aunque no podía, me veré. Lo haré, gracias por el aviso. Mientras continuaba por la autopista, mantuve los ojos bien abiertos en busca de signos de civilización. La lluvia caía más fuerte, la niebla se espesaba, y sentí que una sensación de terror se apoderaba de mis entrañas. El reloj se acercaba a las 2 a.m. Necesitaba encontrar un lugar para descansar, pero me sentía demasiado aterrorizado de parar en cualquier sitio. De repente mis faros vislumbraron algo a un lado de la carretera. Entrecerré los ojos, tratando de distinguir lo que era. Mi corazón se hundió al reconocer la figura. Era la mujer de nuevo de pie allí en la lluvia. Su abrigo empapado y pegado a su cuerpo parecía aún más fantasmal que antes, y por un momento sentí un tirón para parar. No, Jake, no lo hagas. Yo murmuró para sí, agarrando el volante con más fuerza, seguir adelante. Pero la mujer dio un paso en la carretera. Sus ojos se clavaron en los míos. Por favor. Ella gritó, su voz llena de desesperación. Necesito ayuda. No encuentro el camino a casa. Luché contra el impulso de parar. No puedo ayudarte. Le grité, mi voz temblando. Aléjate de la carretera. Ella dio un paso adelante. Su cara se torció de angustia. No entiendes. Él viene para mí. Podía sentir el pánico subiendo en mi pecho. Pise el acelerador a fondo, acelerando al pasar junto a ella. Con el corazón acelerado, no me atrevía a mirar atrás, temiendo lo que pudiera ver, como la niebla se cerraba a mi alrededor, oscureciendo todo lo demás. Conduje por lo que me parecieron horas. La carretera se extendía sin fin por delante. Mi mente se aceleraba de miedo y confusión. El rostro de la mujer me perseguía, y no podía quitarme la sensación de que ella estaba todavía por ahí acechando en las sombras. Entonces, justo cuando pensé que podría escapar de mi radio, crepitó de nuevo. Largo Hull 37. ¿Estás ahí? Que necesita para escuchar. Agarré el micrófono, corazón palpitante. Estoy aquí. Lo que está pasando. Acabo de recibir un informe. Ha habido un accidente más adelante. La voz
dijo Urgencia, lacerando su tono. Varios camiones han chocado, y dicen que es por culpa de esa mujer mi estómago. ¿Qué quieres decir con que dicen que apareció en el camino como tú? Describieron los conductores, se desvió para evitarla, y fue entonces cuando comenzó el caos. Edu tiene que salir de la carretera, advirtió. No grité, el miedo surgiendo a través de mí. No puedo parar. Ella me encontrará. Tienes que hay una cafetería a unas millas adelante. Consigue allí y estarás a salvo. Pero tienes que darte prisa. Me urgió. Miré a mi alrededor sintiendo la opresiva niebla cerrarse la lluvia. Era implacable, ahora martillando el parabrisas, mientras pisaba el acelerador. El camión retumbaba hacia adelante, pero podía sentir la presencia de la mujer que acecha más allá de la niebla. Por favor. Dios, déjame, susurré en voz baja. Finalmente, a través de la niebla, divisé el resplandor de las luces de neón en la distancia. Mi corazón saltó con la esperanza de la cafetería. Me frené en seco al entrar en el aparcamiento, y me detuve en cuanto se apagó el motor. Esprintando hacia la entrada lateral, el calor me envolvía, pero mi sentido del alivio duró poco. El comedor estaba casi vacío, solo un par de camioneros con sus cafés, y una camarera que me miraba con curiosidad. Me apresuré hacia el mostrador. Sin aliento es seguro aquí. Jadeé escaneando la habitación en busca de signos de la mujer. La camarera me dio una mirada desconcertada. ¿Estás bien? Vi a una mujer en la carretera. Yo, explicó mi corazón. Riding. Ella está ahí fuera. Necesito saber que estoy a salvo. Cálmate, dijo suavemente. Sus ojos se abrieron con preocupación. No hay nadie ahí fuera. Es solo la tormenta. Pero no podía deshacerme de la sensación de temor. Los susurros resonaban en mi mente, advirtiéndome de lo que estaba por venir. Volví a mirar hacia la ventana. La lluvia tamborileaba contra el cristal. No podía ver nada más allá del resplandor de las luces, pero sabía que estaba ahí fuera. Esperando mientras me sentaba en el mostrador, podía oír el débil murmullo de los otros camioneros discutiendo los recientes accidentes. Uno de ellos se inclinó sobre un hombre curtido con una larga barba. ¿La has visto? ¿No es así? La dama en la niebla. Asentí con la cabeza. Mi corazón se acelera, ¿qué sabes de ella? Más de lo que me importa, dijo sacudiendo su cabeza. La gente dice que ella solía ser una autoestopista como tú. La recogieron arriba pensando que estaban ayudando. Pero ella está maldita. Atrae a los hombres a su doom. Sentí un escalofrío por mi espina dorsal. ¿Pero por qué dicen que busca venganza? Respondió su voz baja. Almas perdidas que no saben seguir adelante. Me incliné más cerca, desesperada por respuestas. Pero cómo escapar de ella, mantente alerta, advirtió. No la dejes dibujar si escuchas susurros. No escuches. Solo sigue conduciendo. Trague duro. Me tomaba sus palabras al pie de la letra, pero a medida que pasaban los minutos, no podía deshacerme de la sensación de desasosiego que me producía estar atrapada aquí, y la niebla se cerraba fuera. Miré el reloj. El tiempo se escapaba de repente. La puerta se abrió de golpe, y sentí que se me cortaba la respiración. Garganta, la mujer se paró en la puerta empapada por la lluvia. Sus ojos se clavaron, la cafetería se quedó en silencio, y todos los ojos se volvieron hacia ella, mirando a su alrededor con una inquietante calma. Por favor, susurró su voz goteando desesperación. Necesito ayuda. Los camioneros intercambiaron miradas incómodas, pero pude ver su miedo reflejado en mi propio reflejo. Había oído las advertencias, que me había sentido el pavor, y ahora ella estaba aquí de pie delante de mí. No, yo, gritó, levantándose bruscamente. Tienes que irte. La camarera miró entre nosotros confuso. ¿Lo que está pasando? Quédate atrás, grité sintiendo el pánico subiendo por dentro. La expresión de la mujer cambió, y por un momento pareció casi humana, como si suplicara compasión. No puedo volver, suplicó su voz quebrada. No entiendes. Pero luego, igual de rápido, su mirada se oscureció, y una sonrisa escalofriante se dibujó en su rostro. Él viene por mí, y no puedes detenerlo en ese instante. El aire se espesó con tensión, y sentí que la habitación daba vueltas. Los camioneros se movían incómodos en sus asientos,
y pude ver el miedo grabado en sus caras. Tuve que salir de allí. «Me voy», grité girando para salir corriendo hacia la puerta. Pero al moverme las luces parpadeó sumergiendo el comedor en la oscuridad por un breve momento. Sentí y cuando las luces volvieron a encenderse, ella ya no estaba. La cena estaba vacía, y me quedé allí congelado en estado de shock. Lo que el infierno acaba de pasar. Me respiró mirando a su alrededor. Los camioneros estaban igual de desconcertados intercambiando susurros frenéticos. ¿A dónde se fue? Ella estaba justo aquí. Insistí. Pánico surgiendo en mi pecho. Ella estaba justo aquí. Pero nadie podía explicarlo. La camarera negó con la cabeza mirando pálido que necesita para salir de aquí, antes de que sea demasiado tarde. Sin esperando otra palabra, corrí hacia la puerta. La tormenta arreciaba afuera, pero yo no me importó. Subí de nuevo a mi camioneta y encendí el motor, el sonido resonando en la quietud. Tuve que alejarme al entrar en la autopista. La lluvia caía con más fuerza que antes, y la niebla volvía más espesa que nunca. El corazón se me aceleró mientras conducía por la oscuridad sin saber a dónde me dirigía. Aún podía sentir su presencia acechando más allá de la niebla, esperando su oportunidad para golpear. Las horas pasaban, y en las carreteras parecían interminables. Conduje en un días perdido en mis pensamientos, justo cuando pensé. Finalmente pude respirar. La radio crepitó a la vida de nuevo. Largo 37. Son que allí era la misma voz que sonaba más frenético que antes. «Estoy aquí», me respondió, mi corazón acelerándose. «¿La viste?», preguntó. Pánico en su voz. «¿Se puso a usted?». «Sí. Ella estaba en el diner que pensé que la perdí. Pero no sé si me sigue», grité. Agarrando el volante, «Mantente fuerte», me instó. «Tienes que seguir moviéndote. No la dejes entrar». Pero incluso mientras hablaba sentí el aire a mi alrededor. La niebla se espesaba y la oscuridad se cerraba. Podía oír susurros de nuevo distantes, pero claros llamándome desde las sombras. «Ayúdanos a unirnos. Nosotros». No, grité, mi voz quebrándose. «Déjame en paz». Pero los susurros se hicieron más fuertes, envolviéndome como un vicio. Sentí una presencia en la cabina conmigo, enfriando mis huesos. Quedé atrapado rodeado de oscuridad, y el rostro de la mujer destelló en mi mente la suplicante expresión desesperada, torciéndose en una sonrisa, mientras en las sombras se cerraron. «No te vayas». Las voces resonaron. «Quédate con nosotros». Luché contra las lágrimas agarrando el volante con más fuerza, mientras luchaba por apartarlos. «No dejaré que me lleves. No lo haré». Presioné sobre el acelerador acelerando por la autopista, mientras la niebla me envolvía. La carretera se extendía hacia adelante, pero la oscuridad me parecía insuperable. No sabía cuánto más tiempo podría durar, cuánto podría seguir corriendo entonces. De la nada vi una pequeña señal de una parada de camiones. Me inundó de alivio mientras me detenía. Desesperado por encontrar un lugar donde reagruparme, aparqué mi camión y salí a trompicones del frío. El aire me golpeaba como una bofetada. No me importaba quién estuviera a mi alrededor, solo necesitaba respirar dentro de la parada de camiones. Las luces de neón parpadeaban proyectando sombras espeluznantes en las paredes. El lugar estaba vacío, salvo por unos cuantos camioneros cansados y un somnoliento cajero detrás del mostrador. Me acerqué al cajero, sin aliento. «Es seguro». Aquí miró hacia arriba, los ojos entrecerrando. «Que está bien». Hombre, que la vi a la mujer en la niebla. «Tengo que saber si está ahí fuera», le dije con voz temblorosa. Él frunció el ceño mirando por la ventana. «No hay nada ahí fuera en este momento, solo la lluvia», pero podía sentirlo, la presencia. Los susurros haciéndome señas desde las sombras. Quise gritar a advertir a todo el mundo, pero yo sabía que no iban a entender. «Escúchame, ella es peligrosa. Ella te atraerá», le supliqué, pero el cajero solo negó con la cabeza. «Tómalo con calma. Amigo, estás cansado, ¿por qué no te tomas un café y te sientas un rato?» Yo me di la vuelta. Mi corazón palpitaba. Necesitaba encontrar una salida. Aún podía sentirla observándome al acecho, más allá de los muros, esperando a que baje la guardia.
Me fui dando tumbos al baño echándome agua en la cara, intentando, pero cuando me miré en el espejo, vislumbré la cara de algo detrás de mí, mi corazón. Se aceleró al girarme, pero no había nada, solo oscuridad. Salí del baño, agarrando con fuerza mi teléfono. Necesitaba llamar a alguien que me ayudara, pero al mirar la pantalla parpadeó y murió. Me maldije en voz baja. El pánico surgió una vez más. Jake. Una voz llamó desde detrás de mí. Me di la vuelta viendo al hombre de la cafetería, el de la barba. Que necesito salir de aquí. Él urgió, su cara pálida. Ella viene. Sentí mi corazón drop. ¿Qué quieres decir? No la dejes entrar. Ella te llevará, el grito. Su voz lleno de urgencia. Retrocedí sintiendo el peso del espanto presionando. No quiero problemas. Solo quiero irme a casa. ¿Crees que te dejará irte a casa? Él le preguntó con los ojos muy abiertos de miedo. Una vez que estás en sus garras, no hay escapatoria. Las paredes de la parada de camiones parecían cerrarse a mi alrededor. Las sombras se espesaban mientras el aire se volvía pesado. Podía escuchar susurros de nuevo haciendo eco a través de la habitación. Unirse a nosotros, permanecer con nosotros, detenerlo. Y grité tapándome los oídos con las manos. Pero las voces no hacían más que aumentar. A mi alrededor como cadenas. Jake, tienes que luchar contra ello. Gritó el hombre, pero sus palabras se desvaneció en el fondo, como la oscuridad se arremolinaba a mi alrededor. Me sentí a mí mismo deslizamiento tirado más profundo en la niebla, y sabía que tenía que escapar. Me apresuré para el puerta abriéndola de golpe, y corriendo hacia la noche. La lluvia azotaba contra mi piel, pero empujé hacia adelante desesperado por escapar de las garras de lo que fuera que estaba atormentándome. Volví dando tumbos a mi camioneta con el corazón acelerado, mientras subía al interior con las manos. Temblando mientras tanteaba con las llaves, no podía dejar que me llevara, no dejaría que su victoria al acelerar el motor. La niebla volvió a cerrarse a mi alrededor, pero esta vez, no dejé que me mantuviera cautivo. Pisé el acelerador, y el camión se puso en marcha, rugiendo a través de la noche, pero mientras conducía, los susurros seguían burlándose de mí desde la oscuridad. No puedes escapar. Ahora, eres uno de nosotros. No, grité agarrando el volante más fuerte. No te escucharé con cada gramo de fuerza. Luché contra el voces, contra la oscuridad que pretendía arrastrarme en la autopista tendida ante mí. Pero el peso de la niebla se sentía sofocante. Finalmente vi luces en el distancia. Una ciudad, un faro de esperanza. Conduje hacia ella con el corazón palpitando mientras buscaba desesperadamente la salvación. Al llegar a las afueras de la ciudad, pude ver otros camiones aparcados a lo largo de la carretera, y el resplandor reconfortante de las luces de la calle cortar a través de la oscuridad. Me detuve en una gasolinera derrapando hasta detenerse, y saltó ayuda. «Alguien ayúdeme», grité corriendo hacia el empleado en el interior. El hombre me miró, los ojos muy abiertos con la confusión. «Lo que está mal que está ahí fuera», la mujer en la niebla. «No puedo dejar que me lleve». Jadeé, pánico arañando en mi pecho, pero el empleado solo sacudió la cabeza, preocupación inundando su cara. «Hay nada. Ahí fuera. Estás a salvo aquí». Mientras estaba allí, jadeando, todavía podía oír. Los susurros aún sienten su presencia acechando en las sombras. «No puedes huir para siempre. Perteneces a nosotros». Ahora me volví desesperado para encontrar alguna forma de escape. «Por favor, solo déjame quedarme». «Supliqué». «Necesitas calmarte», el empleado dijo suavemente alcanzando el teléfono. Llamaré a alguien que le ayudara. Pero antes de que pudiera marcar las luces, parpadearon sumergiendo la habitación en la oscuridad. Una vez más, sentí que un viento frío me pasaba de largo, y cuando las luces regresó el empleado se había ido. La gasolinera estaba vacía, y me quedé de pie, solo, con el corazón acelerado. Retrocedí a trompicones. El miedo se abalanzó sobre mí como una ola. «No, por favor». Pero la oscuridad se cerró, y pude oír su voz suave y seductora. «You can't hide forever». Vienen a mí con una oleada de adrenalina. Salí corriendo de la estación de servicio, y de nuevo a mi camión me subí dentro, y cerró las puertas sintiendo el peso del miedo se asientan. Y tenía que seguir moviéndome. No podía dejarla ganar. Mientras aceleraba por la carretera,
La niebla seguía espesándose, envolviéndome como un sudario. Sentí su presencia acechando más allá de la oscuridad, esperando el momento en que vacilaría. Pero yo me negué a ceder y pisé el acelerador, decidido a dejar atrás a los susurros, decididos a escapar de la pesadilla que se había convertido en mi realidad. No sabía qué pasaría siguiente, pero sabía que tenía que luchar, tenía que sobrevivir. Y mientras conducía en la noche, me prometí a mí misma que nunca dejaría que la oscuridad se apoderara de mí. Sin importar lo que costara, encontraría una manera de liberarme de los susurros de la llevo. Más de una década como camionero de larga distancia, recorriendo los Estados Unidos. Carreteras como una segunda piel, lo he visto todo: tramos desiertos de carretera light, comedores llenos de personajes de todas las clases sociales, y un tiempo que puede pasar de un calor abrasador a un frío que hiela los huesos. Frío en un instante, pero nada me preparó para la noche que lo cambió todo. La noche me encontré con la oscuridad que persiste justo al lado del pavimento. Era finales de septiembre, y yo estaba en mi ruta habitual por la autopista 66, un tramo de carretera conocido por su muerte, belleza desolada, y según algunas leyendas fantasmales, el sol se ponía proyectando un dorado a través del horizonte, y sentí el familiar cosquilleo de excitación que viene de la carretera abierta por delante de mi camión. Un viejo transatlántico de carga con 100.000 millas zumbaba debajo de mí, y la radio sonaba suavemente de fondo, mientras Twilight descendía y, en una pequeña área de descanso, de esas que a menudo parecen un portal, en ninguna parte necesitaba estirar las piernas y tomar un bocado rápido de la nevera en la cabina. Cuando salí me di cuenta del aire y la quietud que cubría la zona. El aire estaba cargado de tensión, como si la naturaleza. El área de descanso estaba vacía, salvo por unos pocos dispersos. Mesas de picnic y un cartel descolorido que advierte a los viajeros que se mantengan vigilantes. Me encogí de hombros de la inquietud que me subía por la espalda y me acerqué a la mesa de picnic sacando un bocadillo y un termo de café. Saboreé el silencio mientras daba unos bocados, escuchando el suave susurro de hojas en la brisa. De repente oí un sonido lejano, una tenue melodía, casi como un arrullo llevado por el viento. Miré a mi alrededor, pero el área de descanso permaneció desierto. Curioso. Me levanté y caminé hacia el sonido que parecía ser viniendo de la frontera de la línea de árboles Singe. El área de descanso, como me acerqué a la melodía, se desvaneció, sustituido por un silencio inquietante. Probablemente solo el viento, y murmuró para sí mismo. Sacudiendo la cabeza, me di la vuelta de nuevo a mi camión, pero un repentino, el escalofrío me hizo detenerme en seco. Miré hacia los árboles y juré. Vi una sombra moviéndose entre las ramas. Fue rápido, solo un parpadeo, pero era que el corazón se me acelera. Contrólate, hombre. Me regaño a mí mismo, es solo un sombra. Pero al subir de nuevo a la cabina, no podía quitarme la sensación de ser observado. La noche se hacía más oscura, y encendí el motor, y me dispuse a volver a la carretera. 66. Encendí los faros, iluminando el asfalto por delante. El zumbido familiar del camión llenaba la cabina, pero la inquietante sensación persistía. El melodía que había escuchado todavía resonaba en mi mente, y no podía evitar sentir que algo estaba mientras conducía hacia la noche. No dejaba de mirar por el espejo retrovisor, medio esperando ver algo acechándome por detrás. El tramo de autopista parecía interminable, iluminado solo por las luces de mi camión. Faros. Después de un par de horas me di cuenta de algo peculiar. La carretera se sentía inquietantemente tranquilo. No hay coches, no hay sonidos de la civilización, solo el monótono rumble de mi motor y el suave gusanillo de los neumáticos contra el pavimento. Era alrededor de medianoche cuando divisé un parpadeo de luz más adelante. Al acercarme me di cuenta de que era un camión aparcado en el lado de la carretera. Curiosidad pico, que redujo la velocidad, y el conductor, un hombre de mediana edad con barba desaliñada y una expresión atormentada, se sentó desplomado sobre el volante, aparentemente perdido. Pensé que había tocado el claxon y le había sacado de su estupor. Podía ver el miedo grabado en su cara. ¿Estás bien?, pregunté. Mi voz teñida asintió lentamente, pero me di cuenta de que algo estaba mal. Solo necesitaba un descanso, dijo su voz temblorosa. No me vas a creer,
«¿Pero hay algo aquí fuera que quieres decir?», pregunté, la curiosidad venciendo mi precaución. «Hay un fantasma», susurró mirando nerviosamente a su alrededor, como si tuviera miedo. Le oiría, la vi cuando estaba aparcada una mujer pálida, como la muerte, solo de pie en medio de la carretera. Pensé que estaba viendo cosas, pero entonces ella se desvaneció. Me reí nerviosamente, descartando sus palabras como una cola salvaje, que seguro que no era solo la fatiga. «Jugando trucos en usted», negó con la cabeza con vehemencia. «Estoy, te digo, hombre, que no soy el primero en verla. Ha estado rondando este tramo de carretera. 66 durante años. Dicen que era una camionera que se mató en un accidente, y ahora está buscando su alma perdida». Un escalofrío recorrió mi espina dorsal, y me sentí que el aire se volvía pesado por la tensión. «He estado conduciendo por esta ruta durante años, y nunca oí hablar de ningún fantasma», respondí intentando sonar más. Y cal escéptico que sacudido: «Solo tenga cuidado». «Bien», dijo que su voz temblorosa, «si la ves, no te detengas. Solo sigue conduciendo». Asentí, tratando de sacudir el malestar. «Gracias por las cabezas», hasta la unidad de seguridad con que me cambié en marcha, y se alejó mirando en mi espejo retrovisor. Por última vez que estaba todavía me miraba, una mirada atormentada en sus ojos, mientras la oscuridad se lo tragaba entero. La noche avanzaba, y yo no podía deshacerme de la advertencia del hombre. El camino se extendía interminable ante mí, y sentía el peso de la soledad presionando cada sombra. Sentía vivo cada parpadeo de luz, encendiendo mi imaginación. Mi mente se agitó con pensamientos de la mujer fantasmal, y me encontré escuchando atentamente los sonidos de la noche, medio esperando oír ese inquietante arrullo. Una hora más tarde, salí de mis pensamientos cuando mis faros captaron algo a un lado. De la carretera mi corazón se aceleró mientras entrecerraba los ojos en la oscuridad. Allí estaba una mujer vestida con un vestido blanco, y el pelo cayendo en cascada sobre sus hombros, de pie, inquietantemente quieto, como esperando algo. La vista me dio escalofríos. Yo podía sentir el peso del miedo asentarse en mi estómago, y el instinto se puso en marcha. Frené de golpe, pero algo tiraba de mí, una extraña compulsión. A cuando me detuve, dudé entre el miedo y la curiosidad, y ella se volvió para mirarme a la cara con los ojos muy abiertos. «Y Hollow Help», me susurró con voz queda. El viento, como una melodía inquietante, no podía moverme. Una parte de mí quería alejarme para escapar de la aterradora visión que tenía ante mí, pero otra parte sentía una abrumadora necesidad de entender qué es lo que quieres. Finalmente conseguí preguntar a mi voz temblorosa. «Estoy perdida», dijo su voz resonando como un recuerdo lejano. «Necesito encontrar el camino a casa». De repente imágenes inundaron mi mente. Visiones de un accidente de coche, el chirrido de los neumáticos, y el inconfundible sonido de cristales rompiéndose. Mi corazón se aceleró cuando me di cuenta de que este era el fantasma del que me había advertido el camionero. «¿Por qué estás aquí?», le pregunté. «Pánico ajuste, en porque no puedo salir hasta que alguien me ayuda a ella», contestó acercándose. «Es la primera vez que me ve en años. Por favor, le necesito». Un frío escalofrío recorrió mi espina dorsal al sentir su mirada atravesándome. «¿Lo que te ha pasado?», te pregunté con la voz, apenas por encima de un susurro. «Conducía tarde a las noche», dijo, sus ojos brillantes de lágrimas. «No derramadas. Perdí el control. Me estrellé y nadie me encontró. Morí aquí, en este lugar. No puedo encontrar la paz». Sentí una ola de la empatía. Me invadió mezclada con el miedo. «¿Cómo puedo ayudarte?», pregunté, desesperado por romper el hechizo que había lanzado sobre mí. «Ayúdame a encontrar mi cuerpo», susurró su voz cada vez más débil. «Necesito que me recuerdes para contar mi historia». Antes de que yo pudo responder, retrocedió hacia las sombras. Su figura se disolvió en la noche. La melodía embrujadora volvió resonando en mi mente mientras luchaba por comprender lo que acababa de pasar. Me quedé solo en la autopista vacía. Miedo me arañaba las entrañas. Sacudido arranqué el motor y seguí conduciendo, pero no podía sacudirme. Él, sintiendo que ella aún estaba conmigo, podía escuchar los susurros de su dolor, haciendo eco en mi mente la súplica desesperada de ayuda persistente, como un fantasma en sí.
No podía olvidar su cara a ojos huecos que parecían atravesarme el alma durante los siguientes kilómetros. Sentí su presencia acechando justo más allá de mi visión. Miré por el retrovisor medio esperando volver a verla, pero la carretera seguía vacía. El único sonido era el del zumbido de los neumáticos contra el pavimento. Un recordatorio constante de la noche surrealista. La carretera empezó a torcerse y a girar, y me encontré adentrándome en la noche. Me detuve en otra área de descanso con las manos temblorosas al intentar de la camioneta, desesperado por respirar aire fresco. Pero el ruido del frío en el aire me hizo sentir un escalofrío mientras me quedaba fuera mirando en la oscuridad. Oí de nuevo la débil melodía, más clara esta vez. Más insistente, me envolvió como un sudario acercándome a los árboles, que bordeaban el área de descanso en contra de mi buen juicio. Seguí el sonido, corazón golpeando en mi pecho mientras me aventuraba en la oscuridad. El aire se volvía más pesado, y los árboles se cernían ominosos sobre mi cabeza. La melodía parecía guiarme adentrándome más en el bosque, hasta que tropecé con un claro en cuyo centro había un pequeño coche oxidado medio enterrado en la maleza. Mi corazón se hundió cuando los recuerdos inundaron el accidente. La mujer, los gritos que resonaban en la noche. Me acerqué al vehículo con cautela, sintiendo una abrumadora sensación de terror. El coche era viejo, su pintura estaba descascarillada y descolorida, y al mirar dentro sentí que se me revolvía el estómago. Entre los restos yacían los restos de una vida, ropas perdidas desgarradas y objetos personales maltrechos esparcidos como forgotten sueños, y entonces lo vi, una delicada pulsera brillando en la oscuridad. La misma que la mujer había llevado. La realización me golpeó como un relámpago, y me tambaleé hacia atrás jadeando. Este era tu coche. Yo, lágrimas susurradas cayendo por mi cara, como si en respuesta el aire a mi alrededor se movió, y sentí su presencia envolviéndome. Gracias, susurró su voz, una suave caricia. Ahora por fin puedo descansar. En ese momento comprendí el peso de su pena, la carga de sus asuntos pendientes. Yo la había ayudado a encontrar la paz, y al hacerlo, me había liberado de la atormentadora garra del pasado. Como amanecer arrojando una luz dorada a través de los árboles, me volví a dejar. La inquietante melodía se desvaneció en la distancia, sustituida por los relajantes sonidos del mundo de la vigilia. Me sentí más ligera, como si me hubieran quitado un gran peso de encima. Hombros, me subí de nuevo a mi camioneta, el motor rugiendo a la vida. Cuando me detuve lejos del claro, la carretera se extendía ante mí, y por primera vez en mucho tiempo, sentí una sensación de paz me invadió mientras me alejaba de la autopista. 66.6 sabía que tenía enfrentado a algo realmente aterrador, algo que podría haberme roto, pero había salido fortalecido y cambiado para siempre por el encuentro. El camino era largo, y yo aún me quedaban muchos kilómetros por recorrer, pero me llevaría su historia conmigo como testimonio de las almas que permanecen en las sombras, esperando que alguien escuche su súplica. Y como el sol salía proyectando un cálido resplandor sobre el asfalto, no pude evitar sonrisa, sabiendo que había marcado la diferencia en la vida de un alma perdida. La carretera abierta me llamaba, y estaba preparada para afrontar lo que venga, cargando con el recuerdo de The Haunting melodía en mi corazón. Siempre he sido un conductor de camión durante más de 15 años, y pensé que había visto todo: encuentros extraños en el gas, restaurantes nocturnos con clientes extraños y zonas desoladas. Carretera que podría dar escalofríos a cualquiera, pero nada podía prepararme para la noche que lo cambiaría. Todo era una fría tarde de octubre, y yo estaba transportando una carga de productos frescos de California a Chicago. El aire estaba espeso con niebla como yo por la Ruta 66. El tenue resplandor de mis faros iluminaba la sinuosa carretera por delante. Mi camión, un viejo Peterbilt, se sentía como una extensión de mi propio cuerpo, vibrando con el zumbido del motor. Hacia medianoche, decidí parar en un área de descanso, con la esperanza de tomar un bocado rápido y estirar las piernas. Me detuve en el aparcamiento, los faros atravesando la espesa niebla. El lugar estaba inquietantemente silencioso, el tipo de silencio que te pone la piel de gallina. Cuando salí del camión, me di cuenta de un viejo edificio en ruinas al borde del área de descanso. Parecía abandonado, con ventanas rotas y pintura desconchada, pero algo me atrajo de la sensación de malestar, y se dirigió hacia el edificio. En el interior, el aire estaba viciado,
y el suelo crujía bajo mis botas. Los grafitis cubrían las paredes, restos de visitantes que ya no estaban. Iluminé con mi linterna, esperando ver a alguien acechando en las sombras. El único sonido era el débil goteo del agua. En algún lugar de la oscuridad, mientras me daba la vuelta para marcharme, vislumbré algo por la esquina. De mis ojos una figura de pie, en el otro extremo del edificio. Mi corazón se aceleró como yo entrecerró los ojos en las sombras. Una mujer estaba allí, su pelo despeinado, y su ropa hecha jirones parecía perdida. Sus ojos muy abiertos de miedo. «¿Estás bien?», grité, mi voz resonando en el vacío. Ella no respondió. Solo se quedó allí, su mirada fija en algo que yo no podía ver. «Hey, ¿está bien? ¿Necesitas ayuda?». Finalmente. Ella dio un paso adelante, y pude ver su cara pálida y demacrada como si no hubiera comido en días. «No encuentro el camino a casa», dijo su voz temblorosa. «¿Dónde vives?», le pregunté dando un paso cauteloso hacia ella. «Yo no sé», ella susurró. Yo estaba conduciendo, y entonces todo se oscureció. Sentí un escalofrío me recorre la espalda. «¿Cuánto tiempo llevas aquí?». «No lo sé». No puedo. Recuerdo que ella miró hacia abajo, sus ojos llenos de dolor. «Por favor, ayúdame». Yo no sabía qué hacer. Una parte de mí quería huir, pero la otra se sentía obligada a ayudar ella. «Muy bien. Vamos a sacarte de aquí. Vamos». Como me di la vuelta para salir, oí un fuerte estruendo detrás de mí. Me di la vuelta para encontrar a la mujer de pie, todavía sus ojos muy abiertos y aterrorizados. No te vayas», gritó su voz resonando en el edificio vacío. Sentí una ráfaga de miedo, e instintivamente retrocedí. «¿Qué pasa? Vienen a por mí», gritó señalando hacia la oscuridad detrás de mí, antes de que un gruñido grave reverberó en el aire provocándome escalofríos. Espina dorsal. Miré hacia atrás, pero allí no había nada, solo sombras estirándose a lo largo de las paredes. Sentí un impulso irrefrenable de correr, pero no podía abandonarla. «¿Qué quieres decir con que viene?». Dio un paso tembloroso hacia mí, su cara se torció en teme a las sombras. «No me dejarán ir». De repente, las luces parpadearon sumiendo la habitación en la oscuridad. Sentí como mi corazón se aceleraba mientras agarraba su mano tratando de llevarla de vuelta hacia la entrada. Pero cuando me di la vuelta, la mujer jadeó y se alejó. «No se puede, vete», ella gritó. «¿De qué estás hablando? Tenemos que irnos. No, ellos te llevarán también». En ese momento me di cuenta de que no solo estaba asustada, estaba aterrorizada, y el aire se volvió pesado con el miedo, y pude sentir la oscuridad acercándose a mi alrededor. «¿Nosotros quién me llevara?», pregunté, mi voz apenas por encima de un susurran. «Los que murieron aquí», dijo, sus ojos recorriendo la habitación. «Son enfadados. Quieren venganza». Un escalofrío me recorrió mientras recordaba las historias que había oído sobre este tramo de autopista. Los accidentes, las desapariciones, siempre las había descartado como leyendas urbanas. Pero ahora estaba de pie en medio de algo que se sentía demasiado real antes de que pudiera decir cualquier otra cosa. Una brisa fría barrió el edificio, haciendo que las viejas ventanas sonaran. Las sombras parecían se oscurecen, retorciéndose y arremolinándose a nuestro alrededor. «Tenemos que salir de aquí», grité agarrando su mano de nuevo. Ella vaciló, sus ojos muy abiertos con miedo. «No puedo irme. No me dejan». «Que no te dejan los espíritus, los que están atrapados como yo». Estaba perdiendo la paciencia. «Escúchame. No podemos quedarnos aquí. Tienes que confiar en mí». De repente, las sombras avanzaron arrastrándose por las paredes como zarcillos oscuros. Sentí un frío apretón en el tobillo, tirándome hacia la oscuridad. No grité, luchando contra la fuerza invisible. Miré a la mujer, la desesperación inundaba mis venas. «Por favor», pero estaba paralizada por el miedo, y miraba con los ojos muy abiertos a los que se acercaban. «Sombras que te llevarán». Tienes que correr. En ese momento, tomé una decisión, dejé ir de su mano, y corrí hacia la entrada con el corazón latiéndome en el pecho. Las sombras me arañaron, pero me abrí paso alimentado por la adrenalina. Estallé del edificio, y hacia la noche, jadeando, miré hacia atrás esperando ver a la mujer siguiéndome, pero seguía dentro de su silueta enmarcada por la puerta. «Ayúdame»,
Gritó su voz quebrándose. «¡Corre!». Yo gritó mi voz desesperada. Pero antes de que pudiera moverse, las sombras surgieron hacia adelante, envolviéndola en la oscuridad. Sentí una oleada de terror inundarme, mientras me di la vuelta, y corrí hacia mi camión con el corazón acelerado por el pánico. Cerrando la puerta tras de mí tanteé con las llaves, mis manos temblando, el motor rugió, y salí del aparcamiento dejando atrás el área de descanso. Miré por el retrovisor, pero todo lo que podía ver era oscuridad. Conduje por millas, la carretera se extiende sin fin. Ante mí el miedo de aquella noche se aferraba a mí como una segunda piel, que no podía la imagen del rostro aterrorizado de la mujer y sus súplicas de ayuda resonando en mi mente. Lo que acababa de presenciar siempre me había enorgullecido de ser duro en el manejo de cualquier cosa que la carretera me lanzó. Pero esto era diferente, que había de dejar a alguien atrás, y el peso de esa decisión me carcomía. Finalmente me detuve en una parada de camiones unas horas más tarde, desesperado por un poco de consuelo como yo. Cuando entré, me saludaron los sonidos familiares de risas y conversaciones, pero incluso entre el bullicio me sentí un frío inquietante en el aire. Pedí una taza de café y me senté en el rincón de Booth para tratar de procesarlo. Todo el comedor estaba lleno de camioneros y viajeros, pero el recuerdo de la mujer me perseguía. Había tomado la decisión correcta. De repente, oí un suave susurro, me dio escalofríos, y me giré para ver a un anciano sentado en el mostrador. Sus ojos se clavaron en mí. «Debiste haberla ayudado», dijo su voz baja, y Grally fruncí el ceño sintiendo un nudo formarse en mi estómago. «¿Qué quieres decir?». Él se inclinó más cerca, una mirada cómplice en sus ojos. «Los espíritus de esos bosques están inquietos. Ellos, no lo olvides». Sentí que mi corazón se aceleraba. «¿De qué estás hablando?». «La gente va y viene, pero siempre están vigilando. Si dejas a alguien atrás, nunca te perdonarán». El pánico se apoderó de mí al recordar la expresión aterrorizada de la mujer, que las sombras que la había engullido. No podía ayudarla. Tenía miedo. El miedo no absuelve. «¿Tú?». «El viejo», respondió su mirada atravesándome. «Estás conectado. Ahora te encontrarán». Sentí que se me iba la sangre de la cara cuando sus palabras calaron hondo. Pensaba que era libre, pero la verdad estaba al acecho justo debajo de la superficie, esperando mientras me terminaba el café. No podía evitar la sensación de que algo me observaba. Miré por encima de mi hombro, esperando ver a la mujer de pie allí, sus ojos huecos llenos de pena. Pagué rápidamente mi cuenta, y me apresuré fuera. El frío del aire nocturno, golpeándome como una ola. Mientras subía a mi camioneta sentí una extraña sensación de temor que me invadía. La carretera se extendía por delante, pero no podía quitarme la sensación de que me seguían. Los días se convirtieron en semanas, e intenté olvidar el encuentro, pero los recuerdos me perseguían en sueños. Podía oír los susurros en el viento llamándome de vuelta a ese lugar oscuro. Cada noche me encontré mirando por el espejo retrovisor, medio esperando ver allí una noche mientras conducía entre la niebla. Sentí una abrumadora sensación de pavor. Las sombras parecían aferrarse a la carretera, retorciéndose en la oscuridad. Agarré el volante tratando de sacudirme la sensación. Entonces, fuera de la nada, las luces de mi camioneta parpadearon y se apagaron, sumiéndome en la oscuridad. Tanteé el interruptor, pero no pasó nada. Estaba solo envuelto por sombras. De repente una suave voz resonó en la oscuridad. «Me dejaste atrás». Mi corazón me precipité al reconocer la voz. Era la mujer. «Lo siento», grité, mi voz temblando. «No supe cómo ayudarte». «Debiste quedarte», susurro. En la oscuridad cerrándose a mi alrededor. «Ahora me perteneces». Sentí el peso de las palabras me presionaban, y me di cuenta de la verdad: nunca fui libre. Las sombras me habían seguido, y ahora reclamaban lo que les correspondía. Mientras la oscuridad envolvió mi camión, respiré hondo. Aceptando lo inevitable, había hecho mi elección. Qué noche, y ahora pagaría el precio. Cerré los ojos sintiendo el frío de las sombras envolviéndome, y mientras me rendía oí su voz. «Una última vez, gracias por encontrarme». Y solo como que todo fue negro.